Buenos días a todos. En nombre de la Vicerrectoría de Investigación, Posgrado y Extensión y la Dirección Nacional de Investigación, les damos la más cordial bienvenida y agradecemos su presencia en esta cuarta conferencia del ciclo I+D 2026. Saludamos a los docentes, expositores, estudiantes y público en general que nos acompañan. En esta cuarta conferencia del ciclo I+D se abordarán aspectos como programas STEM desarrollados mediante aprendizaje-servicio, diseño e implementación de soluciones para personas con discapacidad y uso de la impresión 3D para fabricar letreros y señalización en braille. Nuestro primer expositor es estudiante de Ingeniería Electromecánica en el Centro Regional de Chiriquí de la UTP. Actualmente forma parte del grupo de investigación en tecnologías computacionales emergentes, disculpe, y participó en el proyecto Closing the Gap in Engineering Education for People with Disabilities Panamá. En esta conferencia conoceremos cómo una iniciativa desarrollada por la UTP, que combina tecnología, innovación e inclusión social, fue desarrollado con un propósito muy importante, que es mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad visual dentro de nuestras instalaciones. Adelante, Jorge. Muy buenos días a todos. Eh, Paso a compartir. Nuevamente, muy buenos días a todos los presentes. Es mi placer poder presentarles mi aporte en el proyecto eh, Closing the Gap between the Education for People with Some Disabilities. Por mi parte, me tocó el diseño e impresión de letreros en 3D con señalización en braille. Mi persona es Jorge Cervantes y este es el proyecto de la doctora Victoria Serrano y tuve la oportunidad de apoyarla en esto. Para esta conferencia quiero ver sobre la introducción del proyecto, los objetivos que tuve al desarrollar cuál fue la primera etapa del proyecto, la segunda etapa, qué resultados obtuve al desarrollar este proyecto y mis conclusiones sobre esto. Eh, Lo que se busca es tener la universidad y sobre todo más centros públicos accesibles y inclusivos para las personas con algún tipo de, de algún problema con la visibilidad. También el proyecto abarcó para personas con problemas motores de movilidad. Entonces, para el Centro Regional de Chiriquí se decidió incorporar señalizaciones para diferentes salones y oficinas para para las personas con una discapacidad visual pudieran orientarse e identificarlas. Entonces, la propuesta que se realizó fue diseñar y fabricar estos letreros con texto en relieve y sistema braille mediante la impresión 3D. Así poder utilizar una alternativa de producción local y adaptable de bajo costo sin tener que ir a mandarlo a hacer a una empresa, sino que en la misma universidad se puedan desarrollar. Este proyecto se trabajó con estudiantes de 5 o 6 colegios diferentes de la provincia de Chiriquí, en los que estuvieron asistiendo creo que 6 estudiantes por cada colegio. Entonces, como objetivo general del proyecto es claramente diseñar y fabricar e implementar letreros con texto en relieve y señalización braille mediante la impresión 3D con el propósito de mejorar la accesibilidad y la orientación dentro del Centro Regional de Chiriquí. Ya más específicamente está determinar las dimensiones adecuadas de los letreros, establecer los parámetros necesarios para una impresión de calidad, eh, estimar el material y tiempo requeridos para su fabricación, mejorar el acabado visual y táctil de las piezas, instalar los letreros en espacios estratégicos del centro regional. Entonces, primero vamos con la primera etapa del proyecto, en el cual se utilizó una impresora MakerBot Replicator Plus. El software fue el gratis Autodesk Tinkercad. Para la preparación y establecer los parámetros de impresión se usó el mismo software de la impresora MakerBot Print.
y para la conversión del texto Braille se utilizó la página brailletranslator.org, aunque en el proyecto se recibió una inducción de cómo poder escribir y leer en Braille. Además, el filamento utilizado fue el PLA blanco de la misma marca MakerBot. Entonces, en esta primera parte del proyecto se hicieron los prototipos y se evaluaron las dimensiones, tipografías y parámetros de impresión. Entonces, para el proceso de confección, lo primero que hice fue investigar si aquí en Panamá había alguna ley que regulara cómo es que deben ser estos letreros, pero no encontré, no había nada sobre cómo deben ser estos letreros, no había a qué altura debe estar, el tamaño de los puntitos, por así decirlo, los puntos braille, tampoco el tamaño ni la tipografía de los que deben tener. Entonces, lo que hice fue guiarme bajo los estándares del formato del Acta de Americanos con Discapacidades, ADA por sus siglas en inglés. Entonces, de ellos tomé el diagrama que se muestra en la diapositiva, en donde se muestra las dimensiones que debe estar entre cada carácter o letra que se va a expresar en braille, la separación entre cada uno, que va a ser entre 2,5 milímetros entre un puntito, el superior y el inferior, 2,3 milímetros entre cada uno lateral, y entre 6 y 6,4 milímetros entre el primero de una letra al primero de la otra letra, y entre el inferior de una letra y el inferior del otro renglón debe ser entre 10,4 y 12,7 milímetros. Acá lo que sí debo aclarar es que con respecto al tamaño de los puntos braille, acá menciona que debe ser entre 1,4 y 1,5 milímetros. En las primeras pruebas se vio que con la impresora MakerBot no se podían imprimir de ese tamaño porque eran muy pequeños y la impresora no tenía esa precisión, así que se tomó uno de 2 milímetros para la impresión. Entonces, en Tinkercad se realizó primero estos prototipos, se vio el diseño, se fue aprobado el primer diseño y después se fue a la impresión. Como estos eran muy delgados, no hubo, no hubo mucho problema con el tipo de relleno del letrero, así que simplemente no se tocó mucho porque fue a una temperatura a la estándar que siempre tiene la impresora, igual que la velocidad de impresión. Pero lo que sí hubo que hacer fue que como la impresora no tenía cama caliente, o sea que la cama donde se imprime la pieza no se calienta, había que prepararla con una cinta adhesiva que es el masking tape o cinta de pintura para una mayor adherencia a la pieza. Luego de preparar la cama, se fueron imprimiendo estos primeros prototipos. Entonces, para recolectar datos se imprimieron ocho letreros. Entonces, entre esos 8 letreros habían tres dimensiones distintas. Primero, para los letreros más pequeños de nombres no tan largos, por ejemplo, los salones o, por ejemplo, el del centro de laboratorio GITSE, se utilizaron de 3 milímetros de alto, desde la base hasta el tope de las letras, un ancho de 45 milímetros y un largo de 100 milímetros. Ya para unos más con nombres más largos, como laboratorio de cómputo, laboratorio de robótica, se mantuvo los 3 milímetros de alto, pero se aumentó el ancho a 60 milímetros y el largo 140. Pero al imprimir estos, todo como que se veía muy saturado, todo muy juntito ahí, así que se aumentó el tamaño de esto y se pasó a 80 milímetros de ancho y 200 milímetros de largo. Entonces, de ahí lo que se estuvo evaluando fue el tiempo de producción. Para la primera etapa, para estos prototipos, tomé con el cronómetro cuánto tiempo me tomaba confeccionar, diseñar en Tinkercad
cada letrero. Entonces vemos que fueron 4.3 minutos, 6 minutos, 3 minutos, los más grandes, 8 minutos, entre 8 y 9 minutos. Entre más grandes, tardaba más porque había que preparar dos renglones de escritura braille, lo cual era un poco más era tedioso en Tinkercad, pero y a eso se debía el aumento de tiempo. Y ya luego el tiempo de impresión, que para los más pequeños estuvo entre 33 minutos y 37 minutos, bueno, 40 minutos. Todo dependía, por ejemplo, el Gitse tardó más porque, por las letras, más letras, entonces ahí hubo un aumento de 4, casi 5 minutos. Y ya para los primeros de 60%, todo entre 71 minutos y 77 minutos. Y ya para las dimensiones finales que se habían tomado de 80 por 200, estuvo entre 136 minutos y entre 119 minutos y 136 minutos. Entonces, después se hizo una comparación que, bueno, pero el tiempo de producción es la suma del tiempo de diseño y el tiempo de impresión. Entonces, se hizo un versus por el material utilizado. Todos los letreros pequeños, por ejemplo, los de los salones E3, E4, E9, usaron alrededor de 13.4, 13.6 gramos de material. Ya el de Hitze, como tiene más letras, utilizó 14.36 gramos. Los de 60%, 25 gramos aproximadamente. Y ya los más grandes, 47 gramos y 45 gramos. Esto se midió con una báscula. Bueno, no, esto, el material utilizado lo daba el mismo software. Y entonces acá apareció uno de los problemas con la primera impresora, pues. La impresora, para que se pudiera imprimir bien la pieza, había que hacerle el RAF o la base, que entonces la impresora tira primero una primera capa de material, que gasta bastante material, y luego sobre esa capa estaba imprimiendo los letreros. Entonces, acá en esta tabla se puede apreciar que prácticamente para todas las piezas, la base era el 50% del material utilizado. Entonces, se estaba gastando el doble de material y eso era un problema muy grande. Y como se ve, prácticamente lo que pesaba al final era un poco menos de lo que decía el software, de que se estaba utilizando. Así que había muy pocas pérdidas, porque, claro, entre impresión y impresión, claro, la máquina extruye algo de material que queda atascado en el extrusor cuando va calentando. Entonces, ahí es donde se pierde los pocos gramos, sí, los pocos gramos de diferencia que hay entre la masa total mediante la báscula que con lo que decía el software. Entonces, em, se obtuvo esta relación entre material utilizado y tiempo de producción que entre más material, o sea, entre más grande el letrero, más tiempo tardaba. Y entonces eso afectó, claro, en el tiempo de impresión, en el tiempo de diseño, y se obtuvo esa relación lineal. Entonces, luego de imprimir estos ocho letreros, se obtuvieron resultados con los cuales se extrapoló y se calculó que aproximadamente se necesitaban 981.48 gramos de filamento para la impresión de todos los letreros de la Facultad de Ingeniería Eléctrica, que para este caso eran 31 letreros, y en tiempo serían 2.678 minutos, que aproximadamente son un poco más de 44 horas para la impresión de estos 31 letreros. Entonces, ya con respecto al filamento, el que se utilizó en ese entonces, que fue hace un par de años, estaba en $50 cada bobina y tenía 0.91 kilogramos de filamentos. Entonces, se tomaba en cuenta que el precio de la impresión de todos estos era de $53.93. Claro, solo tomando en cuenta el filamento, no se tomó en cuenta
la luz utilizada y en el caso de que si había algún costo de traerlo acá, aunque ya en el laboratorio teníamos de ese filamento. Entonces, eh, no sé si acá se aprecia, pero acá tengo uno de los primeros prototipos y uno de los problemas que se tenía era que quedaban como muy ásperos los puntitos, queda todo junto, las letras como estaban muy pequeñas, no, no se entendía muy bien qué era lo que decía. Y además, al ser muy pequeño, había arrastre, entonces quedaba una calidad muy fea. Y cuando se fue a hacer el test de calidad para ver qué tal, si se podía entender lo que decía acá, la verdad nos dijeron que golpeaba al tacto y que había que mejorar en eso. Entonces, de ahí pasamos a la segunda etapa del proyecto, en donde se cambió el diseño de estos letreros. El primer cambio que se hizo y el más grande fue el cambiar de impresora. De la MakerBot se pasó a una Artillery Sidewinder X1 que estaba en el laboratorio de Hitsen y se pasó de Tinkercad a Autodesk Fusion 360, un programa más profesional de diseño en donde había más opciones para el modelado de estos letreros. Y también hubo cambios en la geometría y la geometría del letrero en general, también de las letras y de los puntos braille. Y también se incorporaron nuevas técnicas de acabado superficial. Con todos estos cambios se logró tener unos letreros de mayor calidad y que pasaron la prueba de calidad. Entonces, con respecto a las nuevas dimensiones, primero, el ancho cambió, pasó a ser de 90 milímetros de acá a acá y un largo de 210 milímetros. Entonces, cuando se empezaron a imprimir estos letreros más grandes en la impresora Artillery, hubo otro problema y era que las esquinas, como el letrero era muy grande y tardaba ahí, tardaba la impresora en imprimir todo, las esquinas se enfriaban antes y se iban doblando, se iban levantando y eso provocaba bastantes errores en la impresión. Entonces lo que se hizo fue eh, redondear las esquinas, se le colocó un radio de 15 milímetros y esto ayudó a corregir que se levantaran las esquinas durante la impresión. Y cabe mencionar que la Artillery Cyberwing X1 sí tiene cama caliente, así que no había necesidad eh, de colocar la base. O sea, la pieza se imprimía directo, por lo tanto se estaba ahorrando, se estaba utilizando menos material del que se hubiera estado utilizando con la MakerBot. Entonces, de ahí cambió también el alto. En total, el alto del letrero era de 6 milímetros, 4 milímetros de la placa y 2 milímetros de altura de las letras. Con respecto a los puntos, lo que se cambió fue el, el espacio que había entre la, el texto, la palabra y el punto. Ya entre los mismos puntos braille se siguió respetando lo que ya se había establecido con lo que dice los estándares de la ADA. Entonces, con el tiempo de producción, la verdad, con este sí hice más letreros, hice más de 12 si no estoy mal, y, y lo que hice fue que en Fusion creé dos plantillas, por así decirlo, para, para que se, para que se me hiciera más fácil ir creando todos los letreros. Entonces, las plantillas me tardó más o menos media hora hacerla cada uno, que una era
para dos renglones, por ejemplo, texto de dos renglones, como el que se muestra acá, bienestar estudiantil, donde tenía que colocar los dos textos, dos espacios de texto y dos filas de puntos braille para que se, para que se colocara pues lo que se quería poner, pues. Y la que era para, como esta cafetería, de un solo renglón de texto y un solo renglón de puntos braille. Y ya de ahí hacer cada letrero de colocar el texto y colocar los renglones, si acaso 3 minutos, porque simplemente era ir borrando los puntitos según lo que iba colocando en la página brailletranslator.org y quedaban listos. Además, también se tomó la decisión de mantener el mismo tamaño de 90 por 210 para todos los letreros, aunque no fueran, no fueran tan largos los nombres para mantener uniformidad entre todos los letreros. Además que a los costados se le incluyó ya los orificios para los tornillos que se habían seleccionado con los que se iba a colocar en las paredes. Entonces, después vino el postprocesado de los letreros. A pesar de todo lo que se había cambiado, todavía quedaban algunos puntitos así con diente de sierra, por así decirlo, que no eran amigables al tacto. Entonces estuvieron investigando qué era lo que se hacía para estos casos. Por lo general la gente eh, decía en foro que se podía utilizar lija, pero a este ser puntito había el riesgo de ir quitando los puntitos cuando se le pasara la lija. También llegué a leer sobre procesos químicos como con el cloroformo y otros de ese estilo para suavizar el PLA, pero ya eso ya entraba en trabajar con químicos peligrosos. Entonces, lo que se optó fue por una capa de resina y colocarla sobre todo el letrero por la parte superior para que quedara una textura más suave. Y se logró contrarrestar eh, esos puntos, esos dientes de sierra que habían en los puntitos. Además, se utilizó pintura acrílica para las letras y los puntos braille. Esto es más para, para las personas videntes, porque para poder entender qué es lo que decía, como todos se imprimieron así, todos en un solo color, en blanco. Igual a lo lejos no se entiende mucho qué es lo que dice. Entonces, y una persona vidente sí podría apreciar qué es lo que dice. Pero claro, para una persona con discapacidad no es un... Lo importante fue colocar la capa de resina para suavizar la textura. Y entonces este fue el resultado que se obtuvo. Eh, todos los letreros fueron impresos, fueron pintados y se le colocó la capa de resina. Todo este trabajo lo hicieron los estudiantes de colegio. Mi trabajo fue hacer el diseño de esto. Los muchachos fueron los que estuvieron trabajando en la impresión, en pintarlo y colocar la resina y darles un acabado muy profesional. He tenido la oportunidad de ver algunos letreros que son impresos en acrílico y la verdad que el acabado es bastante similar al que se logró conseguir ya uno así profesional en acrílico. Y el proyecto no solo quedó en hacer los letreros, se implementaron, los letreros fueron colocados en distintas áreas del centro regional de Chiriquí. eh, Se pasó de la etapa de prototipado a una aplicación real dentro de las instalaciones universitarias. Entonces, con esta implementación se demostró que existe la posibilidad de utilizar la impresión 3D para producir señalizaciones personalizadas que contribuyan a mejorar la accesibilidad a los espacios educativos. Entonces, como conclusión del proyecto, se logró demostrar que la impresión 3D puede emplearse en una alternativa viable para fabricar
señalizaciones con textos en relieve y sistema braille, contribuyendo a mejorar a la accesibilidad del Centro Regional de Chiriquí. Las mejoras realizadas en el diseño, en el equipo de impresión y el acabado superficial permitieron obtener los letreros más legibles, resistentes y adecuados para su instalación en espacios reales, evidenciando cómo la ingeniería puede generar las soluciones prácticas orientadas a la inclusión. Y ya para finalizar la presentación, me gustaría terminar con esta frase de: tenemos una oportunidad única para diseñar e implementar sociedades más inclusivas y accesibles. Esto lo dijo Antonio Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, durante una conferencia en el 2020 cuando estaba todo el COVID. Y es verdad, ahora vivimos una época que tener tanta tecnología eh, era imaginable hace varios años y hay que usarla para soluciones del día a día, que por ejemplo para personas sin alguna discapacidad de visibilidad o de movilidad, puede que no parezca algo cotidiano, pero para estas personas sí es cotidiano ese problema de no poder encontrar eh, los lugares donde quieren ir, no tener esa autonomía de ellos saber a qué lugar quieren ir y mediante las señalizaciones llegar, así como también las aceras que deberían tener la señalización para los bastones, para poder la guía. Y pues para eso está la tecnología, para encontrar este tipo de soluciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por la presentación. Abrimos un espacio para preguntas y comentarios. Pueden realizar sus intervenciones en el chat o a través del micrófono. Ok. Tenemos una pregunta en el chat, una consulta, que si se tomó en consideración a las personas no videntes que utilizan silla de ruedas. Lo pregunto porque en ese caso podrían tener dificultades para alcanzar el letrero y poder tocarlo. Eh, para la investigación previa sí se tomó en cuenta la altura a la que deberían estar, que es entre 1.20 y 1.50 metros en adelante, pero hasta donde sé, no sé si se hicieron las pruebas de alcance. Pero, por ejemplo, para mí, que mido 1.70, no soy muy alto, más o menos sí, se colocaron a 1.50 porque a la altura del pecho tenía que alzar la mano para poder eh, ver los letreros o leerlos con la mano. Durante la investigación, sí, sí se tomó en cuenta, pero creo que no se han realizado las pruebas. Listo, muchas gracias, Jorge. No sé si alguno de los participantes tiene alguna otra consulta o comentario. Yo quiero agregarle algo nada más a la pregunta que acaban de hacer. Lo que pasa es que cuando nos enfocamos en soluciones para las personas con discapacidad, hay que hacer un enfoque en particular. En este caso, lo que está presentando Jorge es para las personas con discapacidad visual, pero que no tienen ninguna otra condición. Y lo comento porque en una conferencia que presenté del tema, también me preguntaban, ok, esta solución se pensó para una persona que además de esta discapacidad tiene una discapacidad, por ejemplo, los cuadraplégicos que no pueden mover tanto las extremidades. Entonces ya sería como otro enfoque en el que nos tendríamos que dedicar a buscar soluciones. Pero este el caso en particular en el que Jorge trabajó era más para las personas con discapacidad visual, pero que no tenían ninguna otra condición adicional. Listo, muchas gracias, profesora. Por mi parte, sí tengo una consulta. Aparte de que ustedes lo implementaron o los letreros en el Centro Regional de Chiriquí,
No sé si de repente en alguna otra institución o alguna de las escuelas de donde provienen los muchachos que trabajaron con ustedes, si se llegó a implementar o se colocó en prueba el proyecto. Sí, sí, allí voy a ahondar yo un poquito más porque Jorge trabajó muchísimo en la parte de diseño y sin eso no hubiésemos podido poner esto a andar. Pero una de las cosas que se logró y que por la razón por la que trabajamos con colegio es para que esto sirva como un efecto multiplicador. Y uno de los colegios que participó, eh, luego creo que como al año de haber participado en el programa o al año siguiente, em, el mismo municipio, porque trabajan ellos, esa escuela está ubicada en otro municipio distinto al de David. Y el municipio de ese colegio les solicitó que querían implementar estos letreros en braille, así que ellos trabajaron en el diseño de las señalizaciones de letrero con braille y las implementaron en el municipio de Dolega en ese caso. Así que Muchas sí se logró. gracias. Listo, gracias, profesora. Entonces, muchas gracias, Jorge, por tu presentación. Entonces, vamos con nuestro segundo expositor. Daremos inicio, ¿ok? Nuestra segunda expositora es egresada de la carrera de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la UTP. Cuenta con un doctorado en Ingeniería Eléctrica y una maestría científica, ambos con especialización en Sistema de Control por la Arizona State University. Es docente e investigadora en el Centro Regional de Chiriquí. Cuenta con publicaciones en revistas indexadas, ha liderado proyectos de investigación en el uso de la ingeniería y la tecnología para fortalecer la formación en STEAM. En esta conferencia, la doctora Victoria nos presentará una visión general de cómo estos programas desarrollados mediante aprendizaje y servicio y orientados a la inclusión de personas con discapacidad pueden converger hacia un objetivo en común, el cual nos los explicará a través de su conferencia, programas en STEAM, mediante aprendizaje de servicio para la inclusión de personas con discapacidad. Adelante, doctora. Muchísimas gracias, gracias por la oportunidad y pues muy contenta también de compartir con ustedes la experiencia que tuvimos con este proyecto. Eh, Así que voy a presentar entonces, voy a compartir la pantalla. Me indican si ya se ve, por favor. Sí se puede ver. Gracias, gracias. Bien, entonces, en esta oportunidad, pues yo les voy a compartir nuestra experiencia que tuvimos con un programa STEM que cuando utilizamos ese concepto de aprendizaje, servicio, puede beneficiar a las personas con discapacidad. Bien, entonces los objetivos de este proyecto básicamente era un poco fortalecer la educación inclusiva de las personas con discapacidad visual y deficiencia física. Allí me enfoco más en la parte de las personas con problemas de movilidad por medio de actividades de diseño de ingeniería. Aquí también se buscaba generar algunas ideas que pudieran favorecer la autonomía y el desarrollo individual de las personas con discapacidad visual y deficiencia motora, porque uno de los problemas que estas personas tienen es que básicamente les cuesta no depender de alguien más para que los lleve a tal lugar, que los oriente en qué lugar se encuentran y también contribuir al desarrollo de la calidad de vida de manera integral e inclusiva de personas con discapacidad visual y deficiencia. ¿Ok? Entonces, ¿por qué justificamos el desarrollo de este proyecto? En Panamá hay una normativa, está la Ley 42 del 27 de agosto de 1999, donde se habla de la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad. Entonces, se necesita tener los espacios que sean inclusivos para que se pueda brindar un lugar más, más inclusivo para esas personas con discapacidad. En este caso nos enfocamos en un lugar educativo porque es la Universidad Tecnológica de Panamá en el Centro Regional de Chiriquí. Y también lograr una innovación y sensibilización por medio de la utilización de ciencia, tecnología e ingeniería al servicio de la comunidad.
Entonces, para esto nosotros realizamos algunas alianzas. Trabajamos con colegios, por ejemplo, el colegio El Beatriz Miranda de Cabal, que es el de Dolega, el que comenté hace un momento, que ellos replicaron el diseño de los letreros braille en Dolega. El Colegio San Francisco de Asís, el Colegio San Agustín y el Cambridge Bilingual School. En ese caso, nosotros tuvimos la participación de 24 estudiantes y de 5 profesores. Ahora, ¿por qué también tenemos profesores? Porque la idea de estos proyectos es que cuando se desarrollan, se capacita al estudiante de colegio. Pero si el estudiante de colegio es el único que se capacita, eventualmente ellos se van a ir del colegio. Ellos terminan su colegio, se gradúan y ya no, ya siguen otro rumbo. Pero si nosotros involucramos además a los profesores de colegio, entonces aquí se puede seguir manteniendo que lo que ellos se capacitan luego se lo puedan enseñar a otros estudiantes que vayan avanzando en el periodo escolar en el que se encuentren. Entonces también hicimos la alianza, obviamente, con la Universidad Tecnológica de Panamá, donde hubo aproximadamente la participación de 40 estudiantes. La mayoría de ellos era de ingeniería electromecánica, como fue el caso de Jorge, pero también teníamos otros estudiantes que algunas veces ayudaban a enseñar la tecnología para diseño en 3D, para la impresión, para programación de códigos y eso también entonces enriquece un poco el compartir entre estudiantes de colegio y estudiantes universitarios porque el estudiante universitario puede eh, dar una idea de qué es lo que nosotros hacemos cuando estamos en la universidad. Y la alianza también pues con Arizona State University, que fue donde pude hacer mis estudios ya a nivel de maestría y doctorado, que siempre mantengo comunicación con el que fue mi asesor y también nos colabora cuando tenemos iniciativas de este tipo de proyectos. También tuvimos la alianza con Apediprolochi, que es una organización sin fines de lucro, que es, ellos iniciaron la asociación enfocándose en las personas que tenían eh, problemas de movilidad reducida, pero se dieron cuenta que al final era mejor agrupar a todo tipo de discapacidad y así se fortalecían más ellos como grupo y allí también entonces están las personas con discapacidad visual, con discapacidad auditiva y otro tipo de discapacidad. ¿Por qué nosotros lo involucramos? Porque cuando me reunía con ellos, yo les decía, nosotros desde el punto de ciencia, de tecnología, nosotros podemos querer proporcionar soluciones. Nosotros sabemos qué podemos hacer desde el punto de vista tecnológico, pero ustedes son los que nos pueden decir si lo que nosotros estamos proponiendo como solución en realidad va a funcionar. Y una de los puntos buenos que tuvimos aquí, sobre todo al principio, en la parte cuando empezamos a buscar las soluciones para las personas con discapacidad visual, Jorge presentó una imagen allí donde había una chica que tenía lentes. Ella tiene discapacidad visual, pero ella junto con otra chica que ella llevó, que ella sí no, la otra muchacha no tiene discapacidad visual, pero se ha interesado mucho en estos temas y ha aprendido el sistema braille. Entonces, con ellas dos aprendimos nosotros cómo nosotros teníamos que colocar los puntitos de los que hablaba Jorge para escribir las distintas letras, para formar las distintas palabras. Y luego entonces se iba haciendo la capacitación semana a semana para saber, bien, están haciendo bien las palabras. Aquí este puntito está mal ubicado. Entonces, ellos eran los que nos daban esa retroalimentación para saber que las soluciones que estábamos proponiendo en realidad eran viables o no. Y la comunidad, pues, es los que al final se benefician de este proyecto. Entonces, el cronograma del proyecto inició, pues, con el planteamiento del programa, luego se hizo la capacitación a estudiantes de colegio,
De ahí empezaron el primer diseño y producción de los prototipos, de los que comentó Jorge. También se hicieron los análisis de costo, que también Jorge hizo una muy buena presentación en eso, ver qué tanto se gastaba, cómo podíamos ahorrar un poco más de material para poder producir más letreros o en menos tiempo. De allí entonces se hicieron la implementación de las tácticas de mejora, la instalación y la prueba de prototipos y finalmente los resultados. Estos fueron los investigadores principales que trabajamos en el planteamiento de una propuesta donde sabíamos qué era lo que queríamos plantear. ¿Por qué? Porque este proyecto contó con el financiamiento de EPICS in IEEE. IEEE es una organización que está a nivel mundial, es el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, y con ellos logramos obtener fondos para poder desarrollar todas estas actividades, saber que si recibíamos a los estudiantes semana a semana, les teníamos por lo menos un brindis. Ellos tenían el deseo de participar, pero por lo menos les decíamos, ok, bueno, aquí hay un pequeño brindis para que ustedes sigan participando aquí, para que la compra de los materiales, la compra que sí del filamento o de cualquier otro material que se necesitara para el proyecto. Entonces, algunos logros que salieron a raíz de este proyecto: presentación en conferencias internacionales, en Puebla, en México, en Cali, Colombia, también en la publicación en medios locales y regionales, por ejemplo, Culturama en la radio, ya periódicos locales como el Panamá América o sitios web como la web de la salud. También recibimos la invitación a la televisión para hablar del proyecto, con la participación en Mentes Brillantes en 2 ocasiones. También tuvimos la mención honorífica en una conferencia, la IEEE Rising Stars Conference, en Las Vegas en enero del 2024, pero lo más importante para nosotros, por supuesto, fue que se logró una mayor sensibilización. Habían jóvenes y adultos más sensibilizados con la problemática que enfrenta la persona con discapacidad. Y allí me gustaría mencionar que cuando habíamos iniciado las capacitaciones con los estudiantes de colegio, eh, en un momento me escribe un profesor, me dice, mire, este estudiante que está participando en el programa acaba de notar que fue a una tienda y cuando encontró un pequeño juguetito, se dio cuenta que el empaque tenía los puntos en braille. Entonces, ya nos dábamos cuenta que la sensibilización con los chicos que estaban participando era mayor, porque antes quizás ni siquiera le hubiese prestado atención a eso, pero ahora sí veía que este empaque ya tenía algo que podía ayudar a un niño quizás que leyera braille, pero que no podía saber qué era lo que había dentro del empaque, ya podía tener esa información por los puntos en braille. Entonces, aquí se plantearon 2 soluciones. En este proyecto nosotros nos enfocamos en 2 tipos de discapacidad: la discapacidad visual y la de movilidad reducida. Entonces, ¿cuáles fueron las soluciones que se plantearon? El desarrollo de los letreros, de los que ya habló Jorge, así que ahí no voy a ahondar más, pero también hicimos un mapa áptico que sí voy a presentarles en un momento. También en un prototipo de asistencia auditiva, porque así una persona con discapacidad visual, por ejemplo, presionaba un botón del prototipo que se hizo y le daba información auditiva cómo dirigirse a distintos lugares dentro de la Universidad Tecnológica de Panamá en Chiriquí. Y para las personas con movilidad reducida, se pensó en una puerta automatizada y en una silla de ruedas que se desarrolló a partir de una silla de ruedas tradicional. Entonces, en los letreros ya Jorge hizo un excelente trabajo describiendo cómo hizo todo el proceso del diseño y los primeros prototipos que se lograron, pero aquí les presento yo entonces lo que se hizo con el mapa áptico.
¿Qué fue el mapa áptico? Bueno, muchos de nosotros quizás hemos hecho maquetas, ¿verdad? Y cuando las maquetas nosotros las hacemos, bueno, vamos poniendo como quien dice las distintas representaciones, que si aquí hay un edificio, que si aquí hay un árbol, que si aquí hay un pasillo. Entonces, tratamos de hacer lo mismo, pero para que una persona se pudiese ubicar si tenía discapacidad visual. Entonces, este diseño que se tiene aquí es cada cajoncito de esto, cada rectángulo, viene a ser los distintos edificios que hay dentro de la Universidad Tecnológica en Chiriquí. Y de allí, entonces, cada edificio de esos tiene un puntito y una serie de puntitos. Por ejemplo, aquí tiene el 6, entonces de eso puede ir leyendo acá en la leyenda que tenemos aquí. El 6 que era, bueno, ahí se veía si era, por ejemplo, la Facultad de Eléctrica, si era la Facultad de Civil, si era los distintos edificios que tenemos allí. Y de ahí entonces podía hacer una exploración por medio de tacto para que pudiese tener una idea de hacia dónde estaban ubicados cada uno de los edificios de la universidad. El proceso de cuando se están imprimiendo las piezas, que hablaba un poco Jorge, pues esta ya es la impresión de las piezas directamente del mapa áptico. Ya este es el mapa áptico eh, impreso. Y en este proceso, esto, si ustedes observan aquí, aquí se ven como hilitos, que esos hilitos son los que va dejando la impresora porque es un material que se va derritiendo y inevitablemente se van creando esos hilitos. Entonces, por eso, esos hilitos había luego que limpiarlos, había que hacer un proceso de utilizar lijas, pero con eh, un cuidado muy, muy detallado, porque si se lijaba demasiado, entonces se perdían los puntos. Y esa no era la idea. La idea es que se puedan mantener los puntos de la señalización en braille y así la persona pueda explorar, en este caso, todo el mapa áptico. Entonces, aquí es parte del procesado de los letreros, que también se hizo lo mismo con el mapa áptico para borrar esos hilitos y ya entonces cuando se hace ese trabajo bien fino, entonces ya los puntos quedan un poco mejor definidos. Y luego entonces se le colocaba la capa de resina para terminar de suavizar esos puntos. ¿Cuál era uno de los problemas que teníamos? Que cuando eh, la persona que nos dio la capacitación en braille, le dijimos, mira, vamos a traer los primeros letreros que ya se imprimieron. Y ella decía, yo puedo entender qué es lo que dice el letrero, pero me cuesta porque los puntos están muy puntiagudos, o sea, se tenían, como decía Jorge, como un diente de sierra, es decir, demasiado puntiagudos y entonces eso le daba confusión al momento que pasaba los dedos para tratar de leer. Entonces, por eso sí se hizo todo este proceso de lijado de la capa de resina para que quedaran mejor terminados. ¿Ok? Y este es el atril ya donde se tiene el mapa áptico un poco más limpio, sin todos esos hilitos que se van formando cuando se eh, hace la impresión 3D. Bien, entonces, el segundo prototipo que se pensó como solución fue el que se le llamó el de asistencia auditiva para personas con discapacidad visual. Entonces, ¿por qué se hizo eso? Porque una persona que no tiene, que tiene discapacidad visual, es más difícil que se pueda orientar, no sabe hacia dónde está. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Bueno, primero se hizo una medición, esto lo hicieron los estudiantes ya de ingeniería electromecánica, un aproximado en la cantidad de pasos. Claro que sabemos que eso es dependiendo si el paso es un poco más largo o más corto, pero por lo menos para tener una idea así, más o menos, de cómo tenía que conducirse. Por ejemplo, decía, bueno, tienes que dirigirte 10 pasos a la derecha o 15 pasos hacia adelante, y así podía ir a llegar a distintos lugares. Eh,
Entonces allí se tuvo que hacer una selección de componentes, se utilizaron componentes de bajo costo, no solamente por el costo, porque también si bien teníamos recursos por medio del proyecto que presentamos en el que ganamos fondos, tampoco son recursos ilimitados. Entonces teníamos que buscar algo que pudiese ser eh, accesible y que pudiésemos utilizarlo, pero no solamente por eso, sino porque la idea es que los estudiantes también se pudiesen capacitar en el uso de los códigos de programación y ver qué se podía hacer con eso. Entonces, aquí están las primeras pruebas que se realizaron, que se hicieron en un protoboard, en una placa de prueba, antes de tener el resultado final donde ya sí soldaban todas las piezas para que quedara de manera más fija. Entonces, cuando se hizo ya de manera más fija, aquí los estudiantes hicieron un diseño del circuito. Estos son los distintos componentes que tenían que estar en ese prototipo y con sus respectivas conexiones. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Bueno, aquí se hizo la fabricación de la placa de circuito impreso por medio de esta máquina que lo que va haciendo es como va raspando para que queden los caminitos que van conectados. Entonces ya así se logra la conexión. Y al final, entonces, también los chicos trabajaron en la impresión 3D del encapsulado donde estaban todas esas piezas montadas y al final entonces quedó más o menos así. Cuando se presiona, por ejemplo, este botón, aquí en braille le dice el lugar hacia donde se va a dirigir. Cuando presiona el siguiente botón, aquí está en braille el lugar hacia donde se va a dirigir. Eran 4 lugares distintos y cuando presionaba el botón, entonces le decía de forma auditiva, bueno, tienes que dirigirte tantos pasos a la derecha, tantos pasos a la izquierda, tantos pasos al frente, y así podía tener más o menos una idea de cómo dirigirse a los distintos lugares. El tercer prototipo en el que se trabajó fue un mecanismo automático para puerta abatible, em, porque es una de los inconvenientes que tienen las personas con movilidad reducida. Si una persona quiere entrar, por ejemplo, a un baño en la universidad, todas las puertas, no hay ninguna puerta corrediza. Todas las puertas son tipo abatible, con bisagra. Entonces, ¿qué se hacía? Bueno, para eso se pensó en, obviamente, lograr la accesibilidad de las personas con discapacidad de movilidad reducida. Y entonces aquí era donde yo les planteaba a los estudiantes también en este caso fueron de electromecánica, bueno, ¿qué creen ustedes que podemos buscar como solución para esto? Porque tenía que ser un mecanismo que tuviese la suficiente fuerza como para abrir una puerta. Entonces las puertas, eh, algunas pueden ser un poco más livianas, otras un poco más difíciles de abrir, de empujar. Entonces, ¿en qué pensaron? Bueno, ese mecanismo que se ve aquí, este es el mecanismo que se utiliza para la apertura y cierre de las ventanas de los autos, de las ventanas eléctricas. Entonces, se hizo allí fue que ellos trabajaron en acoplar ese mecanismo, porque este mecanismo, por supuesto, que era una solución viable, porque para poder subir y bajar una ventana, tiene que tener fuerza. Entonces, a veces, eh, cuando uno piensa en soluciones, bueno, puede pensar, un motor es el que me va a mí permitir la apertura o cierre de la puerta, pero si el motor no tiene la suficiente capacidad, suficiente potencia, no la va a poder abrir. Entonces, por eso había que pensar en un motor que sí tuviese esa capacidad y ese cumplía con ese objetivo. Entonces, aquí están las primeras pruebas que se realizaron y pues al final, aquí están algunas de las pruebas que se hicieron ya instaladas en una puerta de madera. Esto fue el encapsulado que se le hizo para que no se viera así tan antiestético todos los cables y toda la conexión allí. Y aquí está.
cómo quedó entonces al final. Esto es para el baño de damas de la Facultad de Ingeniería Eléctrica eh, en la planta de abajo. Aquí en la Facultad de Ingeniería Eléctrica hay dos plantas, entonces en la planta de abajo se colocó este prototipo. Aquí están cuando los estudiantes están empezando a hacer las primeras mediciones, porque todo eso tenía que ir acorde a cómo iba a quedar el prototipo final. Entonces, cuando se presiona aquí el botón, entonces es que permite la apertura de la puerta. Ok. Y hay algunos ajustes allí que vamos a tener que hacer porque, bueno, hubo algunos dañitos con la parte electrónica, pero allí es como había quedado el prototipo inicial. Y por último, la silla de ruedas automatizadas. Aquí partimos de una silla de ruedas convencional, ¿ok? Y en la silla de ruedas convencional, entonces, se hicieron algunos ajustes. eh, las dimensiones cambiaron un poco, se hizo un poquito más pequeña. Em, Adicional, también se le colocó un respaldar, perdón, y un asiento un poco más fuerte en caso para las personas con discapacidad de movilidad reducida, porque estas personas, lo que sí me decía la presidenta de la organización de APEDI Prolochi, es que para las personas que están permanentemente en silla de ruedas, eh, no es recomendable utilizar la silla de ruedas convencional porque me decía, a la larga esto crea más problemas por la forma en la que deben tener ellos su columna vertebral. Entonces me decía, esta silla debería ser solamente para algo momentáneo, hay que trasladar a la persona para algo momentáneo, pero no para que permanezca allí por mucho tiempo. Entonces fue una de las razones por las que se les cambió tanto el asiento como el respaldar a algo un poco más fijo. Adicional, se le implementaron entonces los motores en la parte de atrás y esta rueda es distinta a la que traen las sillas de ruedas convencionales. Los chicos trabajaron también en el armado y conexión y pruebas del circuito. Em, Se le hizo también una caja protectora de toda la parte electrónica, porque acá están los motores que son los que activan las sillas de rueda, perdón, las ruedas de la silla, eh, y trabajan de manera independiente. Hay un motor que activa esta rueda derecha y el otro motor que activa la rueda izquierda. Entonces, al trabajar de manera independiente, cuando se le da la instrucción de que la silla de ruedas tiene que moverse hacia adelante o hacia atrás, entonces probablemente ambos motores trabajen a la misma velocidad. Pero si, por ejemplo, tengo que hacer un giro a la izquierda, a la derecha o a la izquierda, entonces ya una de las ruedas va a girar más rápido que la otra para poder hacer ese giro. Entonces, este es el diseño de la caja protectora, que fue la que luego se imprimió aquí con impresión 3D. Aquí están todas las partes electrónicas que van en esta parte de atrás. También se le instaló un mando de control. Este es un joystick como el que se usa inclusive para los videojuegos o el que se usaba antes para los videojuegos, que es lo que permite el control, que si se mueve hacia arriba, perdón, hacia adelante, entonces la silla de ruedas va en esa misma dirección. Si se mueve hacia atrás, se mueve en esa dirección. Y si se mueve hacia la izquierda, se gira hacia la izquierda, o si gira hacia la derecha, pues la silla de ruedas gira hacia la derecha. Estas también las partes de ese mando de control que primero se diseñó y luego se imprimió. Los motores, aquí están, acoplados, que son los que impulsan a la silla de ruedas. Obviamente estos son motores también especiales, eh, porque tiene que mover el peso de una persona y es, como decimos nosotros, un peso muerto, porque una persona que todavía se impulsa, se puede ayudar, eh, ayuda a que algo se mueva más fácilmente, pero cuando una persona con movilidad reducida está sentada, es
peso muerto, o sea, es un peso que no es, la persona se va a impulsar. Entonces, el motor tiene que estar, cada uno de los motores tiene que tener esa capacidad de mover a la persona. Acá un poco del armado del circuito controlador. Adicional, sí les dije a los muchachos, hay que tener un indicador de la cantidad de batería que nos queda. Porque estos son muchachos de eléctrica, ellos se sienten fascinados cuando uno les pone proyectos. Pero yo les decía, ajá, y si la batería, que es la que está aquí, que es batería también especial porque es batería que tiene que alimentar los motores de la silla de ruedas, la batería, eh, ¿cómo sabemos qué tanta batería nos queda si esto no tiene ningún indicador? Claro, los muchachos dicen, no, profesora, que nosotros ponemos un multímetro y ya sabemos. Yo sí, pero una persona que no tiene idea de cómo monitorear esto que hace. Entonces se le instaló este sistema de monitorización de la batería que nos da información de cuánto nos queda en porcentaje y si quiere información también de la cantidad de volts que le queda también disponible, allí está esa información. Entonces ya con eso uno puede saber, ah, solamente me queda 10% de batería. Bueno, hay que ponerla a cargar. Y aquí un poco del funcionamiento de la silla de ruedas. Bien, y pues ya con eso entonces termino la presentación. Estas son algunas de las publicaciones que se lograron, ya sea por la presentación en conferencias internacionales o inclusive en la revista científica, la última que es el IEEE Potentials, donde se logró ya presentar los resultados finales de este proyecto. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, profesora, por su presentación y muy interesante los prototipos que usted ha estado desarrollando en conjunto con sus estudiantes. Abrimos el espacio para preguntas y comentarios. Nuevamente pueden realizarlo a través del chat o del micrófono. Profesora, tenemos una pregunta. Ok. De los 4 prototipos, ¿cuál fue el que más obtuvo más desafíos de su implementación, por su implementación? Creo que fue la silla de ruedas. Y la silla de ruedas porque, como les hacía mención hace un momento, sobre todo los estudiantes de eléctrica, ellos van avanzando en distintas materias en las en la carrera, eh, pero a veces puede que sepan, por ejemplo, funcionamiento de motor, pero un motor pequeñito, un motor que solamente puede activar, qué sé yo, el hélice de un dron. Entonces no son motores que necesitan tanta, eh, tanta potencia para el tipo de trabajo que realizan, pero cuando es este tipo de actividades en las que necesitan mover, por ejemplo, el peso de una persona, allí se habla de electrónica de potencia en la que tienen que tomar en cuenta no solamente el motor, sino qué electrónica se necesita para integrar esa parte desde el mando del control para poder que los motores puedan em, entender las distintas instrucciones que se quieren hacer. Listo. Muchas gracias, profesor. Y por mi parte, yo sí tengo una consulta. Esto, luego de que por lo menos usted y Jorge nos comentaron que, bueno, la parte de la implementación y el desarrollo de los letreros es lo que ustedes han desarrollado con otras instituciones. Entonces, de los otros 3 dispositivos que usted nos mostró, ¿cuál de esos usted cree que sería
aparte de que, bueno, la implementación en el Centro Regional de Chiriquí tendría más viabilidad de ser propuesto, diseñado, implementado, perdón, en otras instituciones, el que nos presentó. Em, Ahora, que puedan ser desarrollados por facilidad y por costo, quizás el de información auditiva, porque no es, al final ese no sale tan costoso. Em, pero quizás de lo que sea más, eh, digamos, útil, pienso yo, por supuesto que la silla de ruedas, lo que pasa es que la silla de ruedas sale costosa. Allí en la silla de ruedas, para ese primer prototipo, con todo lo que ustedes le ven ahí que no parece como que son unos motorcitos, un joystick, no pareciese que se gastara tanto, pero en esa silla de ruedas se nos fueron más o menos unos $1.500. Entonces, quizás sería mucho más útil. ¿Por qué? Porque tener este tipo de silla de ruedas en instituciones, eh, puede ser útil para una persona que llegó a la institución, tiene movilidad reducida, pero o sea, le cuesta movilizarse de un edificio al otro. Y eso pudiese ser útil para una persona que nos visita y que tiene esa discapacidad, y que yo siempre digo, pues Dios quiera, siempre nos mantengamos bastante sanos, pero alguien que, por ejemplo, un día se quebró una pierna, ya le va a costar movilizarse y no necesariamente va a permanecer en esa situación o en ese estado toda la vida, pero es algo temporal y es algo que a cualquiera persona le puede pasar. Entonces, pudiese ser más, quizás más utilizable la silla de ruedas, eh, pero sí, ya tendríamos que pensar quizás en otra siguiente etapa en la que pudiésemos reducir los costos, que sí se puede porque siempre poner a funcionar el primer prototipo cuesta, porque a veces esto no funcionó, bueno, hay que implementar este otro dispositivo. Entonces, a veces eso encarece un poco los costos, pero se puede reducir ya una vez se ha puesto a andar el primer prototipo. Muchas gracias, profesora. Esto, bueno, creo que no tenemos más comentarios ni preguntas, pero esto, bueno, la conferencia del día de hoy me ha parecido muy interesante porque nos mostró 4 soluciones que por lo general muchas veces dentro de la sociedad se olvidan mucho las personas con diferentes tipos de discapacidad. Y bueno, usted nos ha traído 4 soluciones que se pueden implementar. Y bueno, muchas gracias nuevamente por compartirse con su conocimiento usted y a Jorge. Y bueno, no habiendo más preguntas ni comentarios por parte de la Vicerrectoría de Investigación, Posgrado y Extensión y la Dirección Nacional de Investigación, le agradecemos tanto a usted como a Jorge por compartir todo su tiempo y conocimiento en esta 4ª conferencia. Le reiteramos nuevamente nuestros agradecimientos a nuestros participantes por acompañarnos. Les estaré compartiendo las redes sociales de UTP Investiga y el correo por si ustedes tienen alguna duda, consulta adicional. Y bueno, muchas gracias, profesora. Esperemos verla en otro ciclo de conferencia y que pasen un excelente día. Muchas gracias. Gracias y gracias por la oportunidad.